Buenas noches a todos, es un placer estar aquí en un webinar más para la comunidad de miembros de AMEP. Yo soy Mariana Tapia, siempre con mucho gusto de estar aquí con ustedes y el día de hoy tenemos una super ponencia con una super ponente que me voy a permitir presentar brevemente. Para quienes aún no la conocen, la doctora Saraí Aranda es médico estomatólogo, es especialista en patología y medicina oral. Tiene maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas, práctica clínica exclusiva en medicina oral en el Hospital Ángeles de San Luis Potosí. Es profesora, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y entre muchísimas cosas más, coautora de 3 capítulos del libro. La verdad es que un honor para mí tener a la doctora Saraí Aranda, quien también es parte del consejo científico de la asociación. Y pues bueno, quien ya tuvo la oportunidad de escucharla en el congreso que tuvimos en junio, sabe que fue una ponencia muy, muy aplaudida y sonada. Entonces, pues qué gusto tener aquí a la doctora Saraí. Gracias, Saraí, adelante. Gracias, Mariana. Gracias a todos por estar aquí. Espero no aburrirlos mucho. Siempre que me toca hablar de la boca, digo que es la Oficina de Asuntos sin Importancia, pero ahorita vamos a ver que es la oficina que nos brinda mucha información porque es una región que es muy fácil de explorar y que ustedes, como médicos o como coach o como aparte del área de la salud, pueden aprovechar mucho en su consulta. Me hice muchos casos clínicos para mostrarles lo que yo veo en la boca y espero bueno, que haya muchas dudas. Yo tengo el consentimiento de los pacientes para mostrar sus fotografías y durante la plática voy a cambiar los nombres. Tengo permitido mostrar sus fotografías, pero me gusta mucho como contar las historias porque cada paciente de verdad que es una historia que merece ser contada. Entonces, él es Pedro. Pedro es un paciente que acude a la Facultad de Odontología con motivo de consulta arreglarse sus dientes. Esta es la realidad que vemos en la facultad, pero no es la realidad que vemos en la consulta privada. Los pacientes que acuden a nuestra facultad tienen toda una historia, un contexto social, personal, económico, diferente a los que vemos en la práctica privada. Uno creería que hoy en día es imposible ver este tipo de pacientes y en él lo que podemos notar es la higiene oral, ¿no? La higiene oral no se lava los dientes y esto es la causa, pues, de sus enfermedades bucales, pérdida dental, que incluso, como podemos ver aquí, un cálculo de sarro gigante cubriendo los dientes y un teratoma amorfo en esta parte posterior. Y este paciente pues nos muestra salud, ¿no? Digo, nos muestra, perdón, enfermedad, enfermedad periodontal, enfermedad dental y también enfermedad sistémica. Entonces, estos pacientes son los que nos muestran pues que definitivamente la higiene tiene mucho que ver con las enfermedades orales, pero el eslogan de salud oral es igual a cepillarse y usar hilo dental, pues es cuestionable. ¿Por qué? Pues porque seguimos viendo enfermedades bucales a pesar de una excelente higiene. Y para muestra basta esta paciente, que en realidad es mi alumna, cursaba la materia de patología bucal conmigo y ella tiene 3 años que empezó a arder la lengua. Fue a consulta. Le dijeron que era normal, que no tenía nada y que era una variante de la normalidad que nosotros y a lo mejor muchos de ustedes han conocido, que se llama lengua geográfica. Desde hace 3 años, a pesar de que minimizaron sus síntomas, ella ha perdido calidad de vida. ¿Por qué? Porque ha dejado de comer alimentos que le gustan, sobre todo los cítricos que le encantan, no puede, la piña ya no está dentro de sus opciones de alimentación. Entonces, a lo que ella le dijeron es, pues, haz de cuenta que es como estar China o Lacia, o sea, es una variante de la normalidad. Tú te puedes quitar los chinos al haciéndote el pelo, pero pues así te correspondió, o sea, no hay nada que hacer. Debes de aguantar ese ardor, a veces va a aparecer, a veces va a desaparecer, en fin, o sea, haz de cuenta que pues tienes lengua geográfica y esto es normal, no hay nada que podamos hacer. Entonces estaba en mi clase de patología
y tratamos este tema de lo que es la lengua geográfica. Se acerca al final de la clase y me dice, doctora, es que yo tengo eso y me dijeron que, pues, que no había nada que hacer y se lo tengo desde los 15 16 años. Y eso pues ha quitado mucho mi calidad de vida. Entonces ahora esto que usted me dice pues me alienta a que sí hay mucho que hacer. Dije, claro, hay mucho que hacer y vamos a ver que el que la lengua me muestre estos patrones de papilación, esta es la parte normal. Ay, no sé, a ver si puedo. El puntero aquí está. Bueno, sí, sí ven mi flecha, ¿verdad? No sé dónde está el puntero. Sí se ve la flecha. Sí, ok. Entonces, todas estas son las papilas normales, las papilas filiformes, y todas estas áreas son áreas depapiladas. Hay algo que sucede aquí en este dorso de lengua que está depapilada la zona, ¿no? Estas son las papilas caliciformes. Entonces, pues entramos el abordaje de que ahorita les voy a hablar, que se titulé 8S, y pues no es que no pasa nada, ¿no? Decía mi hija chiquita una vez que se cayó y le dije, ya no pasa nada, me dice, volteé a ver, me dice, sí pasa nada, o sea, sí me duele, ¿no? Entonces, así lo mismo con esta chica, ¿no? ¿Cómo que no tienes nada? Entonces la mandé a la nutrióloga y más las evaluaciones que hicimos, pues estos fueron los datos. Pues la paciente tiene desnutrición, tiene disbiosis, tiene deficiencias nutricionales, en fin, muchas cosas, ¿no? Estrés, los ciclos circadianos, en fin, hicimos todo el ajuste necesario y de un inicio que estaba así, pues estos son los cambios que hemos logrado tener en su lengua. Aún hay áreas de depapilación, pero ella lo ha notado que sí definitivamente es cuando se malpasa por la escuela, que tiene mucho estrés y que deja de comer y deja de hidratarse. La lengua es como su estate quieto, ¿no? Como, a ver, aquí hay algo que ya no está bien y hay que parar, es momento de parar y de retomar el camino. Este otro caso a mí me enseñó muchísimo, me enseñó que nunca es tarde. Veo a muchos pacientes que me dicen, yo pues a mis 60 ya como para qué voy a hacer, ¿no? Ella es una paciente de 78 años que me la envía una colega porque vio una placa blanca y al ver una placa blanca en la boca es sugestivo de lesiones potencialmente malignas y se conocen como leucoplasias. Ella no se lo había notado, se lo notó la dentista en una consulta, pero es una paciente. Ella se llama Lupita. Lupita es una paciente clásica de la tercera edad con toda la citis. Artritis, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Y toda su vida ha llevado pues un mal estilo de vida que la ha puesto en esta situación. Es el clásico adulto mayor que acude cada mes a su clínica familiar del seguro a recibir alrededor de 20 medicamentos para el control de todas sus itis y enfermedades. Entre las malas noticias que recibe Lupita es que la diabetes ha cobrado la vida de su riñón y su riñón está a una función del 4%. Esa es una pues mala noticia para Lupita porque pues tiene alrededor de 25 años, casi 27 años, 26 años de ser diabética, hipertensa, con la artritis y ahora esta noticia de que el riñón está al 4% y de que algo pasa en su boca. Entonces, para acabar el cuadro de Lupita, veo esta lengua depapilada, con un cambio de coloración y con este aspecto que la literatura denomina aspecto cerebriforme. La lengua adquiere un aspecto de cerebro y cuando veo esta lengua de aspecto cerebriforme me indica huellas de severa hiposalivación. O sea, esta paciente tiene años sin saliva. Y sabemos que la artritis, pues es prima hermana del Sjögren, ¿no? Entonces, ahora le vamos a agregar a Lupita otra lista de enfermedades de síndrome de Sjögren al momento de revisar la boca. Al momento de revisar sus dientes, veo efectivamente esta placa blanca alrededor de la zona de este molar
Y por las características, esta lesión corresponde a algo que se llama the ring around the collar. Es el nombre que le da la literatura americana y es una lesión que es el inicio de otra que se conoce como leucoplasia verrucosa proliferativa. Y son lesiones muy agresivas que empiezan en la boca a colonizar muchos puntos y a extenderse y corremos el riesgo de que se transformen en cáncer. Entonces, esta es la primera vez que veo a Lupita y vemos esta placa y quiero que pongan especial atención a esta zona porque aparentemente aquí en ese primer momento se ve todo bien, todo sano, porque acuérdense que esta lesión es proliferativa y multifocal, entonces pues tenía que estar revisando la boca por todos lados porque en cualquier momento podríamos ver otra lesión. Entonces, pues veíamos bien a Lupita, lo veía cada mes, le dije, yo creo que es momento de verla en 3 meses. Y en 3 meses Lupita me llega con esta lesión. Y esta lesión pues ya tiene una cara bastante fea y resulta que esto es un carcinoma escamocelular. Entonces la lesión potencialmente maligna que apareció en molar en un carcinoma de novo, porque no había lesión potencialmente maligna en esa zona, apareció. Entonces, de toda la lista de enfermedades que tiene Lupita, ahora, además del The Ring Around the Collar, ahora tenemos un carcinoma oral de células escamosas. Entonces, dimos la noticia mediante el protocolo Spikes. Lupita lo tomó bastante bien, dijo que tengo que hacer. No sé qué hacer porque el riñón, porque está en 4%, estoy en preparación para hemodiálisis. El nefrólogo le dijo primero el cáncer. Entonces, pues se decidió hacer un bloque, el oncólogo, obviamente no, mi papel aquí es solo el diagnóstico y el seguimiento del caso para tratar de controlar las secuelas que puede dejar esta cirugía, ¿no? Entonces, pues aquí está Lupita con su bloque sin cáncer desde hace ya 3 años, ¿no? Que quitaron la lesión. Y The Ring Around the Collar también desapareció. Cada que va conmigo quito las coronas para verificar que no haya lesión en la zona. Y aquí hay un poco de cemento, esta no es la lesión, la doctora volvió a cementar y ahí hay cemento. Entonces en su última revisión hemos mejorado mucho la saliva, vean, aquí ya hay indicios de saliva en una boca con Sjögren, pues es súper raro. Esta es sus últimas visitas, la lengua ya no tiene tanto el aspecto cerebriforme, ya logra verse papilada. Y vean, hay charquito de saliva, lo logramos a partir de toda la intervención que hicimos, la nutrióloga, todo el equipo. El riñón está en una función del 80%. Entonces, después de 3 años de trabajar en estilo de vida, pues hemos mejorado muchísimo y vean el cambio tan espectacular que se logró en la Lupita de hace 3 o 4 años al de hoy. Entonces, no sé si se escuche, voy a ponerlo. ¿Qué diferencias ¿Se notó escucha? usted con el tratamiento que había llevado anteriormente de sus enfermedades al abordaje que se le dio tras su diagnóstico en boca? Pues es mucha la diferencia, porque el dejar de comer todo lo que uno normalmente come, pues no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, pero poco a poco se va haciendo el cambio, primero licuados, aguas y ya después comida que se pueda masticar, pero sí duré 3 meses sin comer nada de comida masticable. Pero ahora, pues estoy muy bien porque me han quitado mucho medicamento, me siento mejor, hago ejercicio, ando de aquí para allá, consultas, estudios, de todo he hecho y otros todoecitos que tengo pendientes. Pero sí fue un cambio radical en mi vida y agradezco mucho a las personas que me han ayudado y que están al pendiente de mí. Entonces, no, pues fue
mucha la diferencia. Ok. Mejoró no solo su salud bucal, sino Todo, todo. todo en sí. ¿Cómo ha estado su diabetes? Controlada, controlada, Y con dieta. con dieta y todo. ¿Cuántos medicamentos le han bajado aproximadamente en este año? En este año, pues aproximadamente 7 medicamentos me quitaron, muchos que eran para dolor, que tenía 2, 3 medicamentos para dolor. Entonces, ahorita, gracias a Dios, me siento mucho mejor. Entonces, pues bueno, a partir de un diagnóstico, nunca es tarde, ¿no? Ya hace, digo, más o menos 3, 4 años de este diagnóstico y ella sigue. Y me acuerdo cuando llegó con bastón y ahora llega con el bastón aquí en la mano y ya llegué y camina. En fin, ha tenido ya calidad de vida, ¿no? De hecho, me dice que los doctores del seguro le dicen, bueno, ¿y usted para qué viene o qué? Si no se va, porque le dijo que ya no se tomaba las medicinas para la diabetes. ¿Y cuánto trae de glucosa antes de dormirse? 114. ¿Cómo? No puede tener eso, que le dijo el doctor. Y bueno, entonces no sé qué quieren. Él es Pedro. Pedro tiene 45 años y le notaron algo raro. La doctora le notó algo raro, él no se lo había notado, se ha acostumbrado a vivir así. Él dice que está sano. Al momento de revisar su boca veo la encía y la encía tiene un cambio de color y la encía se encuentra lisa. La encía no tiene que estar lisa, la encía tiene que tener un puntilleo en cáscara de naranja. Cuando la encía se vuelve lisa me indica que hay inflamación. Además, nosotros vivimos en San Luis Potosí, donde es una zona de fluorosis. Entonces podemos observar las huellas de la toxicidad del flúor, del consumo de agua que caracteriza a nuestra región. La fluorosis, la inflamación, el edema que trae su encía me llaman la atención. Pero a la dentista lo que le llamó la atención fue estas masas o aumentos de volumen óseos que tiene Pedro. Y esto para mí es algo, digamos que me enseñaron que era normal. Y estas masas se conocen como torus, ¿no? Torus mandibulares. Pero ¿por qué crecieron estos torus? Aquí podemos ver en estos dientes que hay muchas huellas de desgaste en estos dientes. No hay fosetas, no hay fisuras, son unos dientes lisos, hay actividad cariosa. Entonces aquí es un problema oclusal. Hay una disfunción en la musculatura, en la oclusión y por supuesto en la articulación. Imagínense el impacto que genera el maxilar contra la mandíbula, que el hueso tuvo que crecer de esta manera para adaptarse a las fuerzas que están ejerciendo todos los días. Al hacer la historia clínica y evaluar, vi que era una persona con sobrepeso, más bien ya obesidad grado 1, y él se decía sano. Entonces mandé a hacer estudios de laboratorio y pues vemos que sano no está. Trae aumento de la glucosa, dislipidemia, resistencia a la insulina y pruebas de función hepática alteradas y probablemente hígado graso. Entonces, esa encía me alertó de que algo no estaba bien en el sistema y que había inflamación, aunque su motivo de consulta solo era algo que la literatura considera como normal, pues la encía me estaba diciendo otra cosa y había que buscar. A partir de este diagnóstico, pues se fue al internista y tiroides también, estaba afectándose, se fue al internista para su abordaje. Ella es María. María es una chica muy coqueta, muy guapa, preocupada siempre por la estética y frustrada, porque en 40 años se la ha pasado la mitad de su vida en el dentista, queriendo esa sonrisa perfecta que alinee bien con su cara, con su cuerpo y con su estética, y no lo ha conseguido. Le han ofrecido muchísimos tratamientos. Le han hecho ortodoncia, le han hecho restauraciones, carillas y todo fracasa. Le han dicho que no se lava bien los dientes, entonces que es necesario que mejore la higiene. Ella ya no sabe qué más tallarse, porque todos los días se cepilla hasta 4 veces o 5 veces al día los dientes con la esperanza de que estos dientes alguna vez estén blancos. Y vemos la lengua súper cepillada, más cepillada no puede estar. Una lengua sin papilas
filiformes. Las papilas filiformes tienen que estar peluditas, la lengua se tiene que ver peluda. Y aquí no hay papilas filiformes, es una lengua rosa. No hay posibilidades de que existan las lenguas rosas, son lenguas cepilladas que te estás quitando la posibilidad de muchas cosas de la microbiota del dorso de la lengua. Y estos son los dientes. No hemos podido lograr que sus dientes, vean aquí están separados, le hicieron ortodoncia, le han hecho muchísimas cosas y siguen teniendo estas lesiones. El problema con María es que no tiene saliva y la saliva que tiene aparentemente tiene un pH neutro. Sin embargo, su capacidad buffer medido por esta tira se tuvo que haber puesto azul y está completamente roja. Me habla de que no tiene capacidad buffer. Entonces, si no tiene capacidad buffer, sus dientes están en constante desmineralización. Con los antecedentes, mandamos a hacer estudios, vean la inflamación, vean la velocidad de sedimentación globular, varias alteraciones, proteína C reactiva, sospeché en ella de un síndrome de Sjögren, el cual fue positivo. Entonces, se la pasó de dentista tras dentista tapando, resolviendo el motivo de consulta y como era joven, nadie se cuestionó qué podía hacer o qué pasaba, ¿no? ¿Por qué sus dientes se desmineralizaban y por qué estaba perdiendo estructura dental a pesar del exagerado cuidado e higiene de su boca? Entonces, la primera recomendación que le di fue deja de cepillarte, por supuesto, y vean cómo ya empieza a ver la aparición de papilas filiformes. Apliqué todo el protocolo, lo mandé con el restaurador, se empezaron a hacer las resinas, pero vean, quiero que vean la lubricación que logramos con la intervención. Vean, hay saliva a pesar de tener síndrome de Sjögren. Esto me juntó en 5 minutos. Que un Sjögren logre esto. Todavía la saliva no está líquida, clara, todavía hay estrés oxidativo, pero ya hay cantidad. Y ya con esta cantidad sus dientes van a estar mucho mejor y probablemente va a lograr la estética que tanto desea y que le ha evitado el poder interaccionar con más personas. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Parece que la fórmula perfecta que nos enseñaron el conejito de la tele, lávate los dientes 3 veces al día, come frutas y verduras y visita a tu dentista 2 veces al año, pues parece que no está funcionando. ¿Pero por qué no está funcionando? Pues porque la higiene oral es mantenimiento, más no es construcción de la salud oral. Entonces, el arte de construir salud oral va más allá. Todavía tenemos las afecciones bucales principales en todo el mundo: caries, enfermedad periodontal, niños con dientes primarios con caries, cáncer, como lo pudimos ver, y pacientes edéntulos. No, normalizan que llegar a la tercera edad sin dientes es lo que te toca y no hay forma de evitarlo. Entonces, ¿cómo construimos la salud oral? Pues la salud oral se construye desde el útero con una madre que tiene un buen estilo de vida, porque recordemos la hipótesis de Bartlett, que nos enfermamos en el útero gracias a esas modificaciones epigenéticas que suceden. El segundo punto crucial es nuestro nacimiento, cesárea o parto natural. Y los primeros 1000 días, clave también, porque ahí es donde tenemos la colonización, tenemos la formación de nuestras mucosas y además ese niño tiene que respirar bien, adecuadamente, masticar, succionar, en este caso succionar, después masticar y deglutir adecuadamente. Entonces la musculatura del cuello y de la cara, al igual que los músculos de otros lados, requieren entrenamiento y requieren estar en buena postura y buena masticación. Entonces, la función da forma y la forma da función, ¿sí? La función hace la forma y una buena forma hace la función. Están intrínsecamente ligadas. Si tú no haces ejercicio, pues la forma va a ser de obesidad. Si tú haces ejercicio, tu forma va a ser atlética. Lo mismo sucede con la cara. El crecimiento y desarrollo craneofacial depende de la función que estemos dando a ese órgano, a ese tejido. Y pues es el espejo del estilo de vida. Entonces, para construir esta salud oral, y esta frase la escuché muchísimo en la carrera: la boca es el espejo del estado sistémico del paciente. Y decía, bueno, porque si es el espejo, entonces ¿por qué no vemos más allá, no? ¿Por qué no podemos ver
Y siempre les digo a mis alumnos que no hay boca enferma en un cuerpo sano. Ese paciente que les está llegando con un proceso carioso tiene algo, hay que buscarlo. Y de ahí surge mi método que le titulé 8S o medicina oral 8S, que son 8 soportes a la salud basados en medicina del estilo de vida. Solo agregué el cuidado de la piel y mucosas y el contacto es para mí muy importante, el estado con la naturaleza. Entonces, la boca la reducimos a esto, que es la mucosa, las bacterias y la saliva, pero estos son víctimas del estilo de vida. Si yo tengo un buen estilo de vida, estos van a estar en equilibrio. Mi microbioma y mi oraloma, el oraloma es la interacción de todo lo que tiene el huésped con las bacterias para tener equilibrio. Y en la boca tenemos ecotipos igual que en el intestino, ¿no? No es aunque veamos que todos tenemos dientes, lengua, saliva, cada uno tenemos un código, como el código de así como las huellas digitales, así es nuestro microbiota oral, sacarolítica o proteolítica. Sacarolítica hacia caries, proteolítica hacia enfermedad periodontal. Entonces, cada paciente va a tener diferentes susceptibilidades y como tal debe de abordarse de manera personalizada. Y la mucosa, pues igual que la mucosa intestinal, es nuestra barrera, es la barrera epitelial que se asocia a enfermedades, ¿no? Liquigot, y pues la mucosa es el primer, como les decía, la primera barrera que tenemos contra enfermedades. Entonces, la teoría es una teoría, la teoría de las barreras y las enfermedades asociada por Agdis. ¿Por qué? Pues porque hemos estado usando más sustancias. Si ustedes siguen a la doctora Domínguez Bello, a mí me encantan sus trabajos de microbiología. Ella es una microbióloga em, comunitaria. Ella se va al Amazonas y estudia la microbiota oral, la microbiota intestinal, de piel, toda la microbiota de las comunidades muy cerradas. Y lo que ella ha descubierto en sus investigaciones es, ella se fue desde las comunidades en donde no llega la coca, en donde no hay nada para la piel, nada para la higiene, donde los indígenas se bañan en el río y ve que tienen una microbiota súper diversa y no hay enfermedades. Y luego se va yendo a comunidades donde se abre y donde empiezan a llegar productos y ve cómo esa microbiota se reduce y empiezan a aparecer las enfermedades. Ella está en Nueva York. Para el momento que llega a la ciudad, a Nueva York, ya la microbiota de estar así en el Amazonas, la microbiota está completamente reducida y es cuando aparecen las enfermedades crónicas. Entonces, el que estemos usando sustancias, la boca todos los días, ponerle pasta de dientes 3 veces al día, pues la microbiota ha tenido que ser resiliente a esto, ¿no? Por eso, aunque son similares, la microbiota intestinal y la oral tienen dos diferentes escenarios. La microbiota oral la toca si es resiliente, a las 24 horas vuelve a estar igual, y la microbiota intestinal la toca si no la vuelves a recuperar en un año, ¿no? De acuerdo a las investigaciones de la doctora Saura Eguija. Y entonces todo esto que hacemos en nuestra piel y en nuestras mucosas, al romper esta primera barrera, es un foco inflamatorio crónico endógeno, pues podríamos explicar la enfermedad de muchas formas, pero hay que considerar que este paciente que está llegando con la encía enferma o con una úlcera o con la mucosa rota, es un paciente que tiene mayor posibilidad de tener inflamación crónica endógena, disbiosis microbiana y células inflamatorias y citocinas. Entonces, la boca es la chismosa de la ventana y este dibujo lo demuestra muy bien. En una microbiota en equilibrio, Gordón y la microbiota estable, vean cómo las células están unidas. Y en cambio, cuando hay una microbiota en disbiosis, pues la barrera se rompe y por ahí entra todo el foco inflamatorio. Entonces, hay varios formas que tenemos la lengua. Si son curiosos, vean a ver cuál corresponde a ustedes. Pero la lengua siempre tiene que tener esta capa blanca o también puede ser amarilla, depende de cada huella digital que dijimos. Puede ser delgada o puede ser delgada como le llaman como grasa, ¿no? Como muy, no sé cómo decir la palabra, pues sí, grasosa es la traducción, o puede ser gruesa y grasosa, o puede ser gruesa y áspera o seca. Y esto es en pacientes sanos, o sea, no es en pacientes enfermos. Un paciente sano puede tener esta huella o este dorso, y todo depende de la microbiota. La microbiota modula este dorso de la lengua
y nos da estas características. ¿Y por qué es la microbiota? Porque en cuanto hay una disbiosis, estas, como vieron en los casos, las papilas desaparecen, se ponen atróficas, se ponen rojas, cambian de color y arde. Entonces, esta capa es la protectora, es la queratina que nos protege de la lengua estar constantemente masticando y rozando. Entonces, en este artículo de estos pacientes vieron que estas capas, el 71% fueron mujeres y hombres. La tenían blanca 57, tenían, no puedo ver aquí, delgada 72, gruesa 27 y grasosa 69. Entonces, una lengua normal puede ser de estas características, pero predomina que sea blanca, que sea delgada y que tenga esta consistencia grasosa, ¿no? O no sé cómo traducirlo. Entonces, ¿qué evalúo yo en un paciente? Pues en un paciente, lamentablemente, estamos acostumbrados a evaluar solo la estructura, cómo está esa boca, cómo están esos dientes, pero también se tiene que evaluar la función. Por ejemplo, en este niño, es un caso de un alumno, un odontopediatra, el doctor David Ávila. Vean este niño, ¿qué podemos ver? Tiene ojeras. Y si tiene ojeras, vemos su facies, no está respirando adecuadamente y ya estamos viendo cambios en su carita. Esta mandíbula se está alargando y su cabeza está adelantada. Vean, esta cabeza está adelantada y la mandíbula está cayéndose hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque este niño no respira y además la lengua no está donde debe de estar. La lengua tiene que estar en el paladar porque sirve como expansor del maxilar para que le dé forma a la parte superior. Y vean, aquí está completamente plano su maxilar. Y vamos a ver cómo está por dentro. Vean, este paladar tiene forma de V cuando tiene que tener forma de una U, como una herradura. Aquí no entra la lengua, pero ni de broma, entonces no está teniendo pues esa expansión natural. Entonces el maxilar se está quedando atrapado en la mandíbula y no es que sea clase 3, o sea, que sea prógnata, es que es un pseudoprognatismo porque la maxila no está creciendo, porque vean dónde está la lengua la tiene posicionada abajo, no la tiene arriba en el paladar. Entonces esto no lo arregla un aparato, lo arregla una rehabilitación, una terapia miofacial en el cual se enseña al paciente a poner la lengua arriba y educar esa lengua. La lengua es clave en el desarrollo y crecimiento de los niños. Entonces, este es el momento y vean, hay caries. Entonces, hay que ver las características de este niño y los hábitos por qué tiene caries. Entonces, ¿qué evalúa en un paciente? ¿Dónde está la lengua? En posición de descanso, la lengua tiene que estar arriba, chocando en el paladar y los labios sellados. ¿Sí? La respiración tiene que ser por la boca y tiene que ser respiración diafragmática. La masticación tiene que ser bilateral y no tiene que ser así como bisagra. Si alguien, digo, yo soy de rancho, entonces a mí sí me enseñaron a hacer salsas en molcajete. El molcajete, si tú le haces así, vertical, lo vas a romper. El molcajete tiene un movimiento oscilatorio. Así debemos de masticar, con movimientos circulares. Y la deglución exclusivamente tiene que ser con el músculo de la lengua. Si utilizamos, intenten hacer un ejercicio ustedes, traguen y si mueven todos los músculos periorales tienen deglución. No está bien la deglución, están forzando más la musculatura. La deglución tiene que llevarla a cabo la lengua, la fuerza de los músculos de la lengua. Y por supuesto la reina que baña todos los días los dientes, la saliva. Entonces vean por ejemplo esta paciente, ¿dónde está la lengua? La tiene posicionada abajo. La lengua tiene que estar arriba. La respiración. Hay algo que se llama Malapati que utilizan los anestesiólogos para ver si hay problema para intubar. Y vemos, le decimos al paciente que saque la lengua y vemos qué tanto podemos ver la orofaringe. Pero el Malapati tiene 4 clases. Vean cómo aquí está obstruida completamente la posición de la lengua. Pero, ¿qué diferencia este paciente de este? La mala entrenamiento de la lengua, la posición de la lengua, que no estuvo sobre el paladar, eso hace que la lengua caiga y obstruya por completo la vía respiratoria. Y esto, además de ser un signo de intubación, es un dato de apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Entonces estos pacientes al decir, a ver,
saca la lengua y veo esto, nos debe de alertar de que es un paciente que va que vuela para una apnea obstructiva del sueño. Entonces, veo la respiración, le digo que tome agua, que la detenga y cuento. Si aguanta el agua 3 minutos, puede respirar. Si no aguanta el agua 3 minutos, no puede respirar. Esta paciente aguantó 2 minutos 23. Entonces, le falta la respiración. Vemos su paladar, sí tiene forma de U, pero hay malposición, hay caries, hay muchas condiciones de salud que nos habla de que, vean, ha perdido dientes, vean, hay huellas de desgaste, hay malposición, cómo mastica, vean, esto no contacta, no puede masticar, no tiene buena masticación, ¿cómo va a masticar con esto que ni siquiera contacta? Vean, y la lengua, le dije, póngala hacia arriba, ahí va y va a deglutir. Y vean todos los músculos cómo los mueve para deglutir. ¿Sí? Entonces hay que enseñar a las pacientes a masticar, a deglutir, a respirar por la nariz y con respiración diafragmática evaluando la función. Y aquí vemos lo que le pasó a esta paciente. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Porque sentía dolor, ardor en la lengua y sentía los labios que los tenía quemados. ¿Qué le dijeron otros especialistas del área de la salud que usted podía tener? Me dijeron que tenía reflujo gastroesofágico y me dijeron que podía ser cáncer de lengua. ¿Y qué pasó por su mente cuando le dijeron eso? Pues tuve mucho miedo y me recomendaron que viniera aquí a la escuela de estomatología, a la unidad de diagnóstico. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijimos aquí que usted tenía? Aquí me dijeron que lo que tenía es que estaba produciendo menos saliva de lo que debería de ser y me hicieron una prueba de saliva. ¿Cómo se sintió después del tratamiento? Mucho mejor, empecé a sentir mejoría como a los 20 días del tratamiento y actualmente mi lengua está sin dolor y mis labios lo siento muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene con el tratamiento que le di? Tengo aproximadamente 2 meses. ¿Llevó a cabo el tratamiento como le dijimos? Sí, no he dejado de hacer lo que me recomendaron aquí, que fue la ingesta de agua de nopal y masticar chicle 2 veces al día. Actualmente se siente libre de síntomas, ha regresado a su vida. Así, actualmente me siento mucho mejor, he regresado a mi vida normal y hago ejercicio, se me quitó la depresión porque tenía mucha depresión por los síntomas y actualmente me siento muy contenta. ¿Su estómago? Mi estómago mucho mejor. Tenía malestares intestinales todo el día y actualmente me siento muy bien. ¿Qué les diría a los pacientes que como usted les dicen que tienen ardor de boca y que no se trata o que es incurable? Yo les diría que busquen la atención adecuada. Es un padecimiento muy difícil, le quita a uno su vida normal, lo sume en una depresión, cree uno que no tiene remedio y sí hay remedio. Y no es cáncer, primero hay que buscar la atención adecuada y oportuna. Entonces, pues, ¿y la higiene? Y ya con esto finalizamos. ¿Y la higiene qué onda, no? Nos han dicho que la higiene resolvía todo. Y me llamó la atención este artículo que dice que lavarse los dientes más de una vez al día altera la microbiota y se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal en individuos genéticamente susceptibles. Entonces, ni tanto que queme al santo, decían en mi pueblo, ni tanto que no lo alumbre. Pero claro, no quiero decir que nos tenemos que lavar los dientes. Y para eso tenemos los auxiliares de la higiene, cepillo, hilo, cepillo interdental, entre paréntesis, enjuagues bucales. Los enjuagues bucales tienen indicaciones muy precisas en ciertas disbiosis orales y por tiempo limitado, evaluando riesgo-beneficio. Y la pasta dental, frecuentemente ven los grupos de ¿qué pasta me recomiendas? Y yo me contorsiono así de no, por favor, porque la pasta dental debe ser prescrita por un odontólogo con base en las necesidades de cada paciente. Y el control mecánico de la placa, por supuesto, 40 años de estudio han demostrado que una remoción efectiva de la biopelícula dental, pues es esencial ¿para qué? Para mantener, no para construir la salud periodontal y oral durante la vida de los individuos.
Entonces, todo tiene efectos adversos. Por ejemplo, para cepillarse también tenemos que tener la técnica de cepillado. Si no nos cepillamos adecuadamente o con la fuerza necesaria, pues vamos a generar problemas. La fuerza que debemos de tener tiene que ser menos de 2 newtons. ¿Cómo vamos a medir los newtons? Cuando ustedes colocan su cepillo sobre la superficie dental, no tiene que hacer esto. Si su cepillo está está haciendo las cerdas así, es que están ejerciendo una fuerza de más de 3 newtons. Y esto puede tener un impacto y verse de esta manera. Vemos una boca extremadamente limpia, pero con daños. Claro, esto no solo es del cepillado, ¿verdad? Es de muchas alteraciones periorales y demás, pero el cepillado influye en todo este tipo de situaciones y desgaste al esmalte. Entonces, el mensaje que les quiero dar hoy es, la higiene no construye, mantiene la salud oral. La construcción de la salud oral son los hábitos y los auxiliares de higiene oral son prescritos, se valoran siempre riesgos y beneficios, pero siempre personalizados y adaptados a cada paciente de acuerdo a sus necesidades y por un odontólogo. Y bueno, pues de mi parte sería todo lo que les quería enseñar hoy y estoy abierta a las preguntas. Saray, muchas gracias por tu ponencia excelente. La verdad es que me llama muchísimo la atención este tema. Creo que, o sea, me he dado cuenta que pude haber estudiado odontología porque de verdad es un tema que me gusta, me llama la atención. Y me impresiona lo poco que se habla de la salud integral desde la salud oral, o sea, de verdad, cómo se relaciona con todo en general. Pues es como tú lo mencionaste, como un signo vital para otras enfermedades y como ignorarlo, pues no puede ser, ¿no? Entonces me impresiona mucho el tema y muchísimas gracias por compartirlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera aprovechar en este momento. Pueden abrir su micrófono, pueden escribirla en el chat. Adelante. O pueden levantar su manita también aquí en el Zoom. Sí, pregunten. Aprovechen. ¿No? Les quedó muy claro. Muy claro todo. Bueno, voy a aprovechar mientras alguien se quiere animar, de preguntar, si hay alguna recomendación que creo que ya te habíamos preguntado esto antes por ahí en el chat que tenemos de miembros, que si tú recomiendas en particular algún cepillo de dientes que digas, yo sé que a lo mejor puede ser muy personalizado, así como la pasta dental que mencionas que tiene que ser prescrita, pero no Ujú. sé en el caso del cepillo de dientes si sea lo mismo, si sí haya como que alguna recomendación general. Sí, bueno, la recomendación siempre es que sea cerdas suaves, que sea de cabeza pequeña. eh, Hay de nylon, hay de varios materiales. A mí en lo personal, y creo que es, por ejemplo, en un paciente que no tenga algún problema y que es un paciente sano, me gusta la marca Tepe. Son cepillos ecológicos, son cepillos que tienen un diseño de cerdas muy ergonómicos, una cabeza pequeña, se pueden modelar. Entonces, Tepe me parece una muy buena opción y son los que casi siempre yo les recomiendo a mis pacientes. Súper, así, Tepe, la marca, así. Tepe, Ok, Tepe. Ajá. súper. Del Tepe, digo, depende, ¿no? Pero el Supreme es como el genérico, el Supreme es una muy buena opción. Ok, buenísimo, muchas gracias. Este, ¿Estás viendo el chat? ¿Quieres A que ver. ya? Si quieres, te la puedo leer las preguntas. Bueno, la primera fue la misma que la yo hice, algún tipo Ujú. específico de cepillo. Claudia pregunta qué pastas de dientes recomiendas, que fue lo que mencionaste. Sí, digo, si no hay disbiosis o si no hay ningún problema y es un paciente aparentemente sano, la pasta que yo utilizo es Oral Peace. Por ahí he mandado el contacto al chat de la chica que los vende para que les dé buen precio. Pero Oral Peace es una pasta japonesa, posbiótica, derivada de vegetales, de bacterias ácido lácticas del tofu y es una excelente opción, pero vuelvo a decir, incluso yo lo estoy, lamentablemente Oral Peace no tiene como un respaldo científico, o sea, no hay tantos estudios todavía al respecto. Yo voy a empezar a hacer los estudios en San Luis Potosí,
pero de lo que he visto en mi práctica clínica para pacientes, sobre todo adultos mayores, pacientes con candidiasis, pacientes con problemas de barrera, de mucosa, o sea, es excelente. Y digo, nadie sabe lo que usa de pasta de dientes hasta que cambia ahora el pis. Ahorita que estoy acá con mi hermana, ahorita no traía la pasta y empezó a usar una comercial y dijo, no, no, o sea, no, no, quiero, ya ahora sé que no, necesito la otra. Entonces esa es una muy buena opción. Oral Peace, digo, no tiene evidencia científica, pero la formulación y los estudios in vitro que tiene traen muy buen respaldo hacia que esta bacteriocina es específica para bacterias de la boca. Súper. Marta pregunta, ¿hay alimentación que beneficie mejor la higiene bucal? Sí, la fibra, o sea, el masticar zanahoria, pepino y principalmente ahorita está en auge mucho las verduras con nitratos, betabel, espinaca. Todos los nitratos son los prebióticos que están siendo estudiadas y viene ya por ahí los DIM, el brócoli, por ejemplo. Todas esas bacterias comen fibra, igual que las bacterias intestinales, y son las que más alimentan a las bacterias benéficas de la boca. Claro, por supuesto también proteína, pero principalmente la fibra. Y además que estimula la masticación y las glándulas salivales para que secreten más saliva y la placa no se vuelve una placa pegajosa y adhesiva, sino una placa que se puede fácilmente eliminar. De hecho, la recomendación de la hada en un paciente saludable es lavarse los dientes solo 2 veces al día, no tres como nos han dicho, o 5 o 4. Ujú. Súper. Angélica pregunta, ¿cómo verifica la calidad y cantidad de la saliva del paciente para determinar que tiene una deficiencia o no? Tengo un kit, tengo un kit de saliva en donde vienen unos frasquitos milimetrados y la cantidad normal de saliva, los que fueron a la MIC, les dije que podían hacerse esa prueba en casa, tiene que ser en la mañana, con de los jarabes, ahí están milimetrados. Entonces te quedas en un lugar tranquilo, relajado, sin pasar saliva, dejas que se junte la saliva en 5 minutos, pones un cronómetro y en 5 minutos la saliva que se junte la depositas en el vasito y mides cuánta saliva hay. La cantidad normal de saliva tiene que ser de 0,5 a 1 mililitros por minuto. Entonces, si juntas de 2,5 a 5 mililitros de saliva en esos 5 minutos, tienes buen flujo salival. Después evalúas que la saliva no esté muy viscosa, la saliva tiene que ser un líquido líquido, cristalino. Ves el color, que sea cristalino. Y yo después lo mido el pH y después mido la capacidad buffer con las tiras por el kit que tengo. Pero con que veas la cantidad y físicamente veas el color y la viscosidad, te da un muy buen dato de que algo no anda bien, ¿no? Digo, por ejemplo, hace poquito estuve en Monterrey, Mariana, tu tierra, y tuve que salir un poco de la dieta. No sé qué me pasó, pero dije, traigo algo, ¿no? O sea, no me sentía yo de comer tanta carne y tantas cosas que... Me encantó Monterrey, ¿eh? O sea, hace mucho que no iba y dije, qué bonito es Monterrey, ¿no? Me sentí muy bien en Monterrey, está muy bonito, pero sí me dio una disbiosis marca Diablo. Hice la prueba y vi mi saliva y dije, sí, traigo inflamación. O sea, necesito regresar a lo rápidamente a vegetales. Entonces sí, es un muy buen marcador para mí, de estrés oxidativo. Claro, totalmente. Qué bueno que estuviste por acá unos días. Margarita dice, gracias por esta exposición, mucha información muy comprensible, me parecen muy interesantes los otros dos pilares que estás tomando en cuenta para tu consulta. Felicidades, que sí, Ujú. buenísimo mencionarlos. Angélica pregunta, en los pacientes que tienen deficiencia de saliva, comentaba una paciente de sus videos, agua de nopal, ¿cómo es eso? Sí, es una receta que me inventé en mi cocina. Del nopal. Les digo que los nopalitos crudos los pongan a remojar con agua y lo que suelta, la baba que suelta, esa la pongan en un frasco y lo usen como agua de uso y no sabes qué maravilla es. O sea,
Todavía no he podido hacer los ensayos clínicos porque es muy complicado un ensayo clínico porque los pacientes se pierden, no regresan y demás. Solo tengo casos, ¿no? Reporte de casos en cómo mejora, por ejemplo, esta paciente hasta los síntomas gastrointestinales. Solo con el hecho de hidratarlos y meterles un poco de fibra con el nopal, mejoras la microbiota intestinal y los ves desinflamados. O sea, yo veo esas cosas y digo, wow, o sea, qué lástima que no puedo hacer los ensayos clínicos, pero al menos con la documentación de casos que tengo, mi agua de nopal es la receta estrella y es del dominio público, así que todos mis estudiantes la tengo en mis hojas de la clínica de la facultad y les digo a mis alumnos que la pueden utilizar esa famosa agua de nopal. Pero es Wow, así, sencilla. habrá que ponerla en práctica igual. Sí, la verdad es que esta es rica, ¿eh? O sea, hay gente que dice es que me encanta, o sea, sabe muy rica el agua de nopal. Me pasó con una paciente ya de 80 años que iba con la hija. Y al mes fue a su consulta y a la hija la vi menos inflamada. Le dije, ¿se ve mejor? Y me dice, es que también me tomé el agua de nopal. Me Mm, gustó mucho. Dije, ah, mira. qué rico. Entonces, ahí les paso la receta. Muchas gracias, sí. Pregunta también Angélica, ¿cuál es la principal razón que ha notado en sus pacientes que los inclina hacia una deficiencia de limpieza? La, ah, la falta de tiempo. Siempre me dicen, no tengo tiempo, llego muy cansado. Por siempre les digo, bueno, si no se cepilla durante el día, al menos en la noche, pero dicen, es que llego tan cansado que tengo que elegir entre lavarme los dientes y dormir, y prefiero dormir. O sea, eso, el tiempo. Ok. Claudia pregunta, ¿personas con Sjögren pueden usar saliva artificial? De que pueden, pueden. De que sea lo recomendable es que esa es la opción que hay, ¿no? O sea, no. Yo digo que mi agua de nopal es la saliva natural, más que la saliva artificial. ¿Qué es lo que hace el nopal? Al menos te brinda prebióticos. De hecho, ahorita mi alumno de doctorado está trabajando ya con un protocolo de estos, como para ya darle la parte científica y demostrar el efecto. Entonces, la saliva artificial no te brinda beneficio, es algo inerte para la microbiota. En cambio, la fibra y el nopal y los mucílagos pues nos ayudan y nos brindan una ecología diferente, y cambiar las bacterias maléficas por las benéficas, pues creo que es un beneficio extra, pero lo que la mayoría de los médicos conocen y los pacientes conocen, pues es esta famosa saliva artificial. Súper. Marta pregunta, ¿y qué pasa con los lácteos? ¿Qué pasa? ¿Cómo de? Bueno, los lácteos han mostrado beneficio en la salud oral, ¿eh? Hay muchos estudios que hacen con yogurt o con kefir y muestran un beneficio en el microbioma oral. O sea, los lácteos aparentemente en la literatura se asocian a salud oral en cuanto a microbiota y también el aporte de calcio que tienen para los dientes. Ok. La última preguntita que tenemos en el chat dice, ¿es recomendable quitar las amalgamas de mercurio y con qué especialista se recomienda hacer este retiro? Bueno, ahí es un tema controversial, ¿no? Definitivamente el mercurio está, eh, pues sí, ¿no? O sea, ya no se nos permite a los dentistas colocar, las recomendaciones de Minamanta y todo eso son claras, ¿no? No más amalgamas y no más mercurio. Pero dejan la situación abierta a países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer en un país donde no tienes recursos y tienes pacientes con caries? O sea, tienes que elegir riesgo-beneficio, ¿no? Pacientes que solo tienen acceso a amalgamas, ¿los dejas que pierdan la muela o les pones la amalgama con mercurio? En México, lamentablemente, aparentemente ya no hay, pero la Secretaría de Salud en algunas circunstancias sí siguen utilizando amalgamas de mercurio. ¿Es recomendable quitarlas? Híjole, tendríamos que evaluar el caso. La literatura dice que son tóxicas y claro que son tóxicas, pero creo que va más allá de un análisis biológico y debe tomarse un análisis del contexto social y económico del paciente y la situación del por qué, ¿no? ¿Por qué se los quieres quitar? Se ha satanizado mucho a las amalgamas y claro, se lo han ganado, pero nadie ha visto que también se sustituye por resinas. Y las resinas tienen otros ingredientes
que son igual de tóxicos o incluso más bueno, el más tóxico es mercurio definitivamente, pero acabo de hacer un estudio de pacientes que les ponen brackets y con metabolómica y les ponen resinas y los pacientes están mega intoxicados con un montón de las sustancias que ponen en las resinas y los primers y todo eso. Entonces creemos que cambiar las resinas, las amalgamas por resina es lo mejor y no tiene otras complicaciones. Lo ideal, acabo de sacar ahora en la Semana de Ciencia, luego se los mando ahí al chat, se llama El espiral de la muerte del órgano dental. Y mi mensaje es ese, ¿no? Un diente es mejor natural. No toques ese diente, no te pongas carillas, no hagas nada con esos dientes. Tus dientes de verdad valen oro. Entonces, regresando a su pregunta, ¿quién es el especialista? Pues en teoría todos, pero hay ahora una corriente que no está reconocida en la ciencia ni en nada, que se llama odontología biológica. Y los odontólogos biológicos dicen que tienen un protocolo SMART. Ellos tienen su fundamento y yo lo respeto, pero si hago una búsqueda en PubMed, protocolo SMART y todo esto, pues no lo encuentro en la literatura, este tipo de procedimientos. Sin embargo, es una corriente muy fuerte en Estados Unidos y en otros países bajo el título de odontología biológica, pero insisto, o sea, si preguntamos en CUEPRIS o todo, existe ese título para ejercer como tal, como odontólogo biológico, pues no existe el título, entonces tiene implicaciones legales también importantes. Entonces, digo, ya es cuestión de cada quien. Yo creo que es bueno el que no haya evidencia, o como dice esto, el que no haya evidencia no indica que haya ausencia de evidencia, ¿no? Como mi agua de nopal, no tengo evidencia y sé que funciona. Entonces, no puedo decir que no funcione y yo respeto esa corriente y me parece bien los protocolos que utilizan. Entonces, no sé si contesté la pregunta o no, pero sí, en conclusión sería depende. ¿Para qué lo quieres quitar? ¿Por qué lo quieres quitar? Y de ahí tomar la decisión, porque lo vas a cambiar por una resina que probablemente está igual. Y muchas veces yo he notado pacientes que les quitan amalgamas y les ponen resina. Acaban en el espiral de la muerte del órgano dental generando necrosis pulpar, endodoncia, endoposta y corona. Wow. Es así. Es así de triste la espiral de la muerte del órgano dental. Sí. Preguntan también de qué material es mejor sustituir piezas en la actualidad. No hay. Uno dice que van a poner algo biológico y que no hay forma. Siempre tienen que tener solventes, siempre tienen que tener rellenos, macrorrellenos. O sea, yo acabo de publicar un artículo, más que no es de libre acceso, si no se los pasaba. Yo estudié una bacteria benéfica que se llama Streptococcus dentisani y vimos en diferentes materiales dentales, porcelana, disilicato de litio, todo lo que está comercialmente disponible, sembramos la bacteria para ver si podía colonizar esos materiales y vemos tristemente cómo esos materiales la matan de inmediato. O sea, el mutans y todas las patobiontas colonizan súper bien esas superficies de plástico, pero las benéficas se mueren de inmediato. Entonces, el hecho de que estés metiendo restauraciones a los dientes, le estás dando en la torre a la microbiota buena, porque ellos no tienen las herramientas, no tienen la genética para adherirse a materiales cualquiera que sea. Ellos prefieren el diente natural. Claro. Tenemos una última pregunta, de hecho, aquí en el chat. Dice, Marta, ¿el blanqueado de dientes es perjudicial? Depende. ¿Qué tipo de blanqueamiento? ¿Qué técnica? ¿Qué paciente? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Hay saliva? ¿No hay saliva? ¿Tiene enfermedades? ¿No tiene enfermedades? Todo eso hay que considerarlo, pero de que es una agresión pues a la mucosa, al ambiente y todo es, pero si ese paciente tiene un buen estilo de vida, pues va a poder solventar como esa crisis o ese impacto que va a generar en el ecosistema, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, los que les ponen ortodoncia, pues van a generar ahí un ambiente de estrés oxidativo. Si ya sé que va a pasar eso, pues tengo que corregirlo aumentando la ingesta de polifenoles, antioxidantes, estilo de vida, etcétera, porque está el cuerpo sometido a mucha tensión con la aparatología. Pero bueno, pues no se hace, ¿verdad? ¿Qué te digo? Claro. Pues listo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta ya para finalizar
esta sesión. Súper interesante. Gracias, qué bueno. Le decía a Mariana, se me hace que nadie se va a conectar porque es la oficina de asuntos sin importancia, pero bueno, que sea Mariana, le doy mi clase. Sí, no, yo, mira, yo sí. No, casi no. Literalmente, no, muchas gracias. Bueno, pregunta Claudia, ¿cómo hacer una cita contigo? Ah, este, pues a mi, a mi celular. Es que tenía la página, pero no le he dado mantenimiento. Entonces, te paso por aquí el dato de mi consultorio. Mm, Estás en San Luis, ¿verdad? Nada más. sí, oigo, está bien en Google, ahí está pero por aquí paso los datos. Estoy en San Luis, pero sí, como digo, como mi área es más de medicina, pues no necesito, a veces no sé de qué ciudad estén, pero puedo tener ahí colegas y a lo mejor viendo lo que necesitan, pues ya, le voy a poner aquí mi número celular. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde puedo mandar mensajes? Al chat, Donde ¿verdad? dice chat, si lo ves por ahí. Ajá, uno, cero, mm. Sí, tengo toda una técnica para la boca seca. Estoy muy, very proud of me, porque logré hacer muchas cosas por sacar saliva y saco saliva porque saco saliva. Buenísimo. Sí, Listo, no sé si alguien tiene otra pregunta. Igual voy a aprovechar rápido para comentarles que vamos a tener una reunión presencial en Monterrey, justamente de miembros, el próximo sábado 22 de noviembre. Si alguien vive por acá o no, pero da la casualidad que va a estar por acá en estas fechas, pues más que bienvenidos a unirse. Esperamos seguir teniendo más reuniones presenciales en distintos puntos del país. Ojalá buenísimo fuera que tuviéramos cada vez más en diferentes partes, pero bueno, mientras vamos a tener esta reunión en Monterrey, ojalá se nos puedan unir. Y pues nada, gracias por conectarse, esperamos que lo hayan disfrutado y sobre todo, pues muchas gracias, Saraí, por tu ponencia y por compartir con nosotros esta noche. gracias por la invitación y bueno, espero que ya no sea la oficina de asuntos sin importancia y pase a mayor importancia. Vas a ver que sí, cada vez más. Muy Muchas bien, gracias. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.